Yo he estado trabajando recientemente, o mejor dicho, investigando recientemente, un tema que yo quisiera compartirlo hoy con ustedes aquí en la plataforma. Y a pesar de que yo no tenía inicialmente una idea exacta de una prédica o de una conferencia o algo que tuviera características externas, digamos, es un tema que yo estaba tratando de entender, no tanto de hacerlo como para compartir con las demás personas. Después me di cuenta que puede ser útil, puede ser bastante útil. Y el tema, ¿verdad? Entonces yo leyéndolo, le di un nombre, lo llamé así: las oportunidades viajan en ciclos. Y es algo de lo que yo quisiera hablar hoy, ¿sí? Ya después de que haya terminado, me gustaría hacerles llegar a ustedes algún material, ya sea en PDF o algo, con las notas que tengo sobre este tema. Pero sí, hay unas reflexiones allí bien importantes en Romanos capítulo 12. Ese versículo bíblico de Romanos capítulo 12 y versículo 2, para nosotros es bien conocido. ¿Sí? Pablo, bueno, como ustedes bien saben, Pablo dio unas explicaciones muy profundas sobre lo que representa, pues, la teología cristiana. Y Pablo entonces se presentó a sí mismo y nos hizo entender lo que es ser sacrificios vivos. Yo creo que quizás yo pueda compartir con ustedes mi pantalla. Denme solo un momento. Quizás yo pueda compartir con ustedes mi pantalla. Y a ver que sí. A ver, ustedes pueden ver mi pantalla. Supongo que sí, ¿no? ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí se ve. Ajá. ¿Pueden ver esto que yo estoy viendo? Las oportunidades viajan en ciclos, mis notas. Sí, se ve. Ok. En vista de que ustedes me confirman, entonces, vamos a ir desglosando estas notas que les pongo aquí al frente con un poco más de eso, con un poco más de detalle. Sí, me alegra muchísimo que ustedes puedan verlo, ¿sí? Yo necesitaría, aparte, esto sí lo voy a hacer yo, digamos, por cuenta propia. Quiero leer Romanos, capítulo 12. Sí, por favor. Ya que con la cuestión técnica a veces tiene su desafío. Pero yo quisiera entonces hacerle a ustedes lectura de Romanos, capítulo 12, de modo que podamos entrar en el tema, ¿sí? Antes de yo pasar a desglosar estas notas que están allí. Pero bueno, ya ustedes van leyendo un poco de qué se trata. Entonces, el capítulo 12 de Romanos, a ver si lo tengo aquí a la mano, Romanos 12, 1. A ver, Biblia latinoamericana. Vamos a colocar esta que es la nueva traducción viviente. ¿Perdón? Más recomendable es tu cámara, porque se ve negro. Yo quiero que ellos vean esto. A ver, quiero preguntar algo. Todas las personas que están en Zoom escuchándome pueden mirar mi pantalla, mis notas. ¿Sí? Ok, perfecto. Sí, Creo que en las otras redes sociales tengo un retorno todo en negro. O sea que no se ve no se ven las notas, pero bueno, me disculpo por eso inicialmente. Pero así las personas que entren en Facebook, en Instagram o en creo que Twitter también lo tenemos, en YouTube, no pueden ver lo que estamos transmitiendo por alguna causa que no hemos descubierto. Hay algo en el sistema que no nos está funcionando. Pero yo quiero que ustedes tengan acceso a estas notas. Es importante que tengamos acceso a estas notas, ¿no? Entonces, voy a comenzar leyendo Romanos. Romanos capítulo 12 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo,
la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten ni las costumbres de este mundo, ni las conductas de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios le haya entregado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros, ¿sí? Tomando en cuenta yo estos versículos que acabo de leer, no leí el capítulo entero, yo me enfoqué más que todo en la parte 2, donde dice: no imiten las costumbres ni las conductas de este mundo, que no te conformes a este siglo, lo dice en otra traducción. Y me puse a investigar sobre eso, qué significa la palabra secular. La palabra secular la estuvimos desglosando en la primera transmisión que hicimos, que fue en febrero. Y estuvimos haciendo una diferencia de lo que es el concepto de la palabra secular y el concepto de la palabra eterno, o el concepto en sí de lo que es la eternidad. Lo secular evidentemente tiene un inicio y tiene un fin, es de este siglo, pertenece a este siglo, está enfocado, está influenciado por el tiempo, es lo secular. Nosotros, sin embargo, estamos siendo llamados de parte de Dios a entrar en el ambiente eterno, a entrar en la mentalidad de lo eterno, de lo que proviene de Él, de lo que es su reino. Su reino es eterno, su palabra es eterna, su espíritu es eterno, su presencia es eterna. Entonces, el llamado que nosotros tenemos es a dejar a un lado esa mentalidad secular y entrar entonces a la mentalidad eterna. En ese ámbito, en ese orden de ideas, nosotros vemos o nos replanteamos, digamos, todo lo que es nuestra vida entera se replantea y empezamos a pensar de nuevo cosas que resultan básicas de nuestra vida, pero desde la perspectiva de Dios. Hay temas que son para nosotros muy normales, como el trabajo, por ejemplo. Todos sabemos que debemos trabajar para poder cubrir nuestras necesidades, pero desde la perspectiva de Dios hay maneras inexplicables en las cuales Dios cumple con el rol de proveedor. Por eso dice la palabra que todo lo que nosotros necesitemos debamos pedírselo a Él primeramente. Mateo 6:8. Todo lo que nosotros necesitamos, Él ya lo sabe, Él ya lo conoce. Por eso ya nuestro Señor Jesucristo venía diciendo: no se comporten como los gentiles, sino ustedes pídanle al Señor, porque Él tiene conocimiento de todas las cosas que ustedes necesitan. Entonces, tomando esto, yo me puse a pensar sobre una situación que es muy importante, que es la pirámide de las necesidades de Maslow. Ese es un estudio realizado por un psicólogo que logró colocar en forma de una pirámide todo lo que eran las necesidades humanas, partiendo de lo más básico a lo más abstracto, o sea, de lo que tenemos más a la mano a lo que es más complejo de entender. Y él partió por las necesidades fisiológicas y llegó a las necesidades de autorrealización. Con esa pirámide de Maslow, no quiero entrar en ese tema hoy, eso lo trataremos luego en otra transmisión, pero solo para que ustedes tengan una idea, en cada uno de los pisos de esa pirámide se encuentran distintas necesidades. Está, por ejemplo, las necesidades fisiológicas, lo que es comida, lo que es sueño, lo que es vestido, etc. Luego están necesidades, por ejemplo, de seguridad, lo que es una casa, un carro, un trabajo, etc. Y así en adelante hasta llegar a las necesidades de autorrealización. No significa esto que haya que ir a la pirámide pasando de una necesidad a la otra, o mejor dicho, satisfaciendo una necesidad antes que la otra. Significa más bien que nuestro enfoque o el enfoque por el cual nosotros trabajamos está dentro de una de esas necesidades, está dentro de una de esas características.
Y todo esto que les digo entra precisamente en lo que nos decía Pablo: no se adapten a la mentalidad de este siglo, de este mundo, de este sistema, porque este sistema nos muestra las necesidades de esa manera. Pero cuando vamos a la palabra, vemos que Dios nos hace trabajar no solamente por aquello que satisface una necesidad fisiológica o de seguridad en nuestras vidas, sino por aquello que también satisface una necesidad que es del reino. Por lo cual ya las cosas que Dios hace en nuestra vida no son solamente para nuestro uso, para nuestro beneficio, sino también para beneficio del reino. Por lo cual usted y yo venimos a ser instrumentos. Dios nos da, pero también nos demanda. ¿En qué nos demanda? Él nos va a dar talento. Y así como demandó a las personas que le entregaran talento más lo que habían ganado con esos talentos, y hubo uno de ellos que solamente guardó el talento, ¿ve? Asimismo Dios nos exige cada día la oportunidad de servirle a Él. Entonces, las necesidades vienen a ser un tema realmente muy importante, un tema primordial, un tema capital en nuestras vidas, porque cada vez que tenemos una necesidad, nosotros junto con la necesidad vamos a tener también la oportunidad de satisfacer esa necesidad. ¿Sí? Entonces, esas oportunidades son las que yo les vengo diciendo que viajan en ciclos. Primero identificamos que en nuestra vida hay una necesidad y luego identificamos que en nuestra vida hay una oportunidad de satisfacer esa necesidad. Entonces, si ustedes ven las notas allí, dice, 1, depende de la esencia del ciclo, y 2, depende de la duración del ciclo. Las oportunidades, ¿verdad?, se nos presentan en un momento específico y nosotros las identificamos gracias a que tenemos una necesidad. ¿Por qué? Delante de nosotros, cada día, hay una gama de situaciones, hay una gama de cosas que nosotros podemos hacer. Hay una gama de decisiones que nosotros podemos tomar. Pero no necesariamente tomamos todas estas decisiones y tampoco las tomamos al azar por tomar. Nosotros detrás de cada decisión que tomamos, nosotros tenemos una idea. Decimos, bueno, esto yo lo hago así porque así satisface de mejor manera mi necesidad. Yo como esta comida porque esa comida me alimenta mejor, porque me gusta más, porque me la disfruto más. O yo tomo esta bebida porque esa bebida me alimenta también, me da vitaminas, me da algún tipo de minerales, satisface mi sed, me gusta, me la disfruto. Sin embargo, como las oportunidades viajan en ciclo, no necesariamente siempre vamos a tener enfrente de nosotros las mismas cosas. Hay necesidades que no las podemos satisfacer como quisiéramos, sino que llegamos a satisfacerlas como podemos. ¿Por qué? Porque también tomamos en cuenta que estamos en este sistema y que este sistema muchas veces tiene pues sus desviaciones, donde vemos que yo quisiera todos los días poder tener acceso a cierto tipo de alimento, pero cuesta mucho dinero y no tengo el dinero suficiente, y entonces tengo que decir, bueno, bajo mi presupuesto y accedo a este otro alimento, o, dicho en pocas palabras, en términos más coloquiales, uno satisface las necesidades con lo que hay. Con lo que hay, eso hago y ya está. Entonces, tengo la oportunidad enfrente y satisfago la necesidad. Cuando nosotros vemos eso en el ámbito de Dios, en el ámbito eterno, ¿verdad?, vemos algunas cosas que ustedes la pueden ir leyendo conmigo en la nota. Dice, cada ciclo es único, tan único como cada ser humano. Por tanto, los ciclos no son comparables. Cada persona alcanza sus metas en tiempo distinto. Cada persona recibe de Dios tiempos específicos y ciclos específicos. Hay personas, vamos a poner un ejemplo, que permanecen como miembros de una iglesia durante 25 años y no llegan a ser, por ejemplo, pastores o líderes o profetas o evangelistas o apóstoles. Son 25 años miembros de una iglesia y son 25 años en los cuales ellos se dedican a ser personas cristianas, a ser siervos de Dios, a ser seguidores de Dios, pero también se dedican a un trabajo. Entonces, el nivel de autoridad que quizás no tienen dentro de la estructura de la iglesia, sí lo tienen en su trabajo. Entonces, podríamos hablar de alguien que en esos 25 años Dios le permitió llegar de ser un empleado de primera línea a llegar a ser un gerente.
Entonces, en esos 25 años, ese proceso que Dios inició en esa persona, Dios lo hizo crecer no dentro de la estructura eclesiástica, sino dentro de la estructura profesional. Y si lo comparamos con alguien que quizá Dios llamó a un ministerio, dígase un evangelista, un profeta, dígase un maestro de la palabra, un pastor, un apóstol, que Dios lo llama a entrar en ese nivel, en cosa de 3, 4, 5 años, pasan de ser una persona nueva creyente a ser un líder ministerial. Entonces vemos que esos dos ciclos no se podían comparar. El que pasó 25 años en la iglesia, creciendo espiritualmente, los frutos que dio, los dio no solamente en la iglesia, sino también en su trabajo. Y este otro, que apenas tiene 5 años, fue llamado de manera exclusiva a hacer esa labor. Entonces allí los ciclos de cada uno de ellos fueron diferentes y las maneras en las cuales Dios pudo satisfacer sus necesidades fue diferente. Entonces, por eso, cuando nosotros, ustedes y yo, tengamos una necesidad, siempre es necesario pedirle a Dios que sea Él quien la satisfaga, no solamente en esencia, sino en tiempo, ¿sí? Hay dos posibilidades para nosotros llegar a satisfacer necesidad. Fíjense ustedes. La primera posibilidad es aprovechar la oportunidad que muchas veces puede desencadenar una actuación apresurada. O sea, si yo tengo la oportunidad, yo la aprovecho y ya está. Eso lo hemos visto mucho en situaciones que tienen que ver con la vida emocional, con la vida sentimental y con la vida profesional. La vida profesional es, necesito trabajo, yo agarro el primer trabajo que me salga y eso es. Sin haberlo consultado con Dios, sin haberle pedido a Dios, sin haber recibido la guía de Dios. La otra sería, yo me siento solo, yo necesito mi pareja y agarro lo primero que está ahí al frente, sin haberlo consultado con Dios, sin haberlo entendido de parte de Dios, sin haberlo confirmado con Dios. Entonces, esa sería una manera de actuar muy apresurada. Está la otra, que es todo lo contrario, desestimar una oportunidad o actuar tardíamente. Yo sé que Dios me está guiando a algo, pero yo pues miro hacia la izquierda o miro hacia la derecha y digo, bueno, esto yo lo puedo hacer en otro momento. Dios está allí, Dios se va a mantener, Dios va a estar siempre conmigo, Él siempre me va a dar esa oportunidad. Entonces yo mejor me quedo tranquilo, sigo en lo que estoy y luego actúo. Pasa la oportunidad. Hay una razón para que lo hagamos o muy rápido o muy lento. ¿Cuál es esa razón? Bueno, ustedes lo van viendo en las notas conmigo. Dice, falta de conocimiento sobre el propósito de Dios para esta área de nuestras vidas. Es decir, no hemos tenido el suficiente tiempo para orar, para investigar lo que esa área en nuestras vidas representa. No hemos tenido el suficiente tiempo para mirar en la Biblia las referencias que hay sobre eso. Entonces, ¿cómo podemos nosotros? Tengo un retorno por allí. Hola. Este fallo nosotros lo podemos corregir teniendo en cuenta las situaciones vividas por cada personaje bíblico. Cuando nosotros abrimos la Biblia, nos damos cuenta de la cantidad de información que está allí y de la cantidad de personas de las cuales se nos narra lo que vivieron allí. Nos damos cuenta que la Biblia va colocando situaciones, va describiendo situaciones y cómo esas situaciones Dios pudo actuar para que cada una de esas situaciones llegara al propósito que para él resultaba mejor, pero no solamente para él, pero también para el ser humano. Un ejemplo de esto, ustedes lo van a encontrar en la Biblia cuando leen el libro de Jonás. Jonás fue un profeta para mí, idílico, un profeta un poco extraño él, porque Dios le da una única tarea a él, y esa única tarea a él, entendiéndola con una descripción muy clara y con detalle, él hace lo contrario. Jonás de verdad era muy cómico. Él, entendiendo exactamente lo que Dios quería de él, él hizo exactamente lo contrario. Y en el camino, él entendió que él no debía hacer eso, que él no podía hacer eso, pero él lo entendió no de una manera muy suave, muy cómoda, muy agradable. Él lo entendió quizás de mala manera. ¿Por qué? Porque Dios lo coloca en el estómago de un gran pez y prácticamente pues, lo lanza en las playas del lugar donde él quería que él fuera a dar su palabra, su mensaje. Entonces, ¿qué hizo Jonás? Habiendo entendido el mensaje,
él actuó entonces tardíamente. Dios tuvo que meter la mano. Hay otras personas que lo han hecho más bien apresuradamente, sin embargo también Dios mete la mano. El ejemplo está en David, el rey de David, siendo David. Ustedes saben, y bueno, quien no lo sepa tiene tarea, ustedes saben en la manera en que nació Salomón, su hijo. Bajo qué circunstancias David llegó a Betsabé, o sea, la madre de Salomón, y en qué circunstancias nació Salomón. O sea, David tuvo una necesidad hoy y dijo, yo quiero satisfacer esa necesidad hoy. Y a mí no me importa nada. Entonces imagínense ustedes, David tomó una decisión apresurada. Entonces ahí vemos dos casos que si lo analizamos en detalle podemos encontrar lo que estamos hablando. O sea, tienes una necesidad, tienes una oportunidad y tienes un tiempo. Entonces tenemos estos tres factores que hay que tomar bien en cuenta antes de tomar una decisión. ¿Qué sucede? En las escrituras, en la Biblia, podemos identificar los ciclos experimentados por cada personaje y llevarlo a nuestra situación actual. Por eso la Biblia nos da tantos ejemplos de cómo Dios actúa en la vida de una persona. Ustedes van a encontrar, cuando ustedes lean la Biblia, en el libro de Samuel, por ejemplo, cómo fue la historia de Samuel. Primero su mamá, cómo lloraba por él, cómo ella pidió delante de Dios con mucho sentimiento, con mucho dolor, con lágrimas en los ojos. Tanto que el sacerdote de turno, que era Elí, pensó que ella estaba borracha, imagínense ustedes. O sea que muchas veces las cosas que nosotros le pedimos a Dios para las demás personas no tienen sentido, independientemente de su cargo dentro o fuera de la iglesia. Y ella, Ana, oró por este muchacho. Ella tenía una necesidad, pero de esa necesidad Dios creó un propósito. Porque él dijo, bueno, ella quiere un hijo, ella es estéril, sí, vamos a darle el hijo, pero ese hijo va a ser para gloria y honra de Dios eternamente. Y ustedes se darán cuenta entonces cuando Samuel nace, él se cría básicamente dentro de un templo y él llega a ser uno de los grandes líderes de los cuales la Biblia nos habla hasta hoy. Y un líder ejemplar hasta hoy. Ve que Dios utilizó como instrumento para su gloria y para su honra, y que hasta hoy nos sigue dando ejemplo y que hasta hoy su vida nos sigue enseñando. Entonces, en ese, digamos, en esa combinación de estos factores, tengo la necesidad, tengo la oportunidad y el tiempo, esa combinación de esos tres factores va a generar un propósito. Sin embargo, cuando nosotros hacemos las cosas fuera de la mentalidad de Dios, actuando de modo secular, actuando según este sistema y no actuando según la visión eterna que Dios puede tener sobre las cosas, hay una consecuencia que ustedes la pueden leer allí. Dice la consecuencia, entrar en el ciclo de espera. Nosotros hacemos algo, lo hacemos erradamente, lo hacemos de una manera que no era como Dios lo tenía planificado, pero Dios por amor dice, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Dios por amor, por misericordia, por piedad, porque su piedad es infinita y su amor y su misericordia son eternas, permite pues que nosotros cometamos ciertos errores, sabiendo Dios que de nuestros errores también tenemos la capacidad de aprender. Dios no quiere que aprendamos únicamente de nuestros errores, para eso nos dejó la palabra, para que aprendamos de los conceptos y de los errores que ya otros cometieron que quedaron allí documentados. Pero bueno, a veces también nos toca a nosotros mismos asumir errores y decir, bueno, yo hice esto de manera tardía o yo hice esto de manera apresurada y por esa razón estoy dentro de un ciclo de espera. Entonces, esta situación del ciclo de espera, ustedes la van a ver así. Vean las notas. Dice, al participar de una oportunidad dentro del sistema secular, es decir, fuera del tiempo de la voluntad de Dios, o dicho en otros términos, fuera de la perspectiva divina o eterna, nos exponemos a la consecuencia de la espera. Es decir, deber esperar la compleción del ciclo genera frustración, ansiedad y deseo de querer apresurar la respuesta de Dios. Esto es un tema capital, es un tema central, fundamental, esencial en la vida del ser humano, pero sobre todo en la vida de los que practicamos el Evangelio, en la vida de los que creemos que Dios a través de su Evangelio puede darnos una mejor manera de vivir, que no solamente nos alcanza para este sistema, sino que supera este sistema y nos lleva al sistema eterno, que es el de Él, el que no está influenciado por el tiempo. Entonces,
Esa consecuencia de nosotros tener que esperar muchas veces nos frustra. O sea, esperar es difícil. Nadie quiere esperar. Nosotros estamos acostumbrados a que, y más en los tiempos actuales, a que si necesitamos algo, lo tenemos a la mano. Si necesitamos algo, hacemos algo para que esa necesidad quede satisfecha. Pero en Dios las cosas no funcionan así. Por más que yo haga algo, lo que puede generar aún más espera. Si yo tomo decisiones apresuradas o tardías, genero una espera mayor. Porque entonces el ciclo se repite, se aumenta. Y son cosas en las cuales nosotros tenemos que, digamos, sentarnos a analizar dónde comenzó este ciclo de espera y dónde termina este ciclo de espera. ¿Qué tengo yo que hacer durante la espera? No siempre la espera es mala. O sea, la espera también puede tener sus momentos positivos, tiene también su parte buena, su parte en la cual Dios se glorifica. Eso lo tratamos aquí. Miren esto. El sistema secular está diseñado para consumir nuestro tiempo. El sistema divino está diseñado para otorgarnos eternidad. O sea que son dos sistemas contrarios. Por eso ustedes van a encontrar estas situaciones donde personas, seres humanos, cristianos, creyentes, seguidores de Dios, siervos de Dios, gente que busca cada día vivir en santidad, el sistema los castiga. Por eso ustedes van a ver historias como las que se escuchan de África, de Asia, donde hay gente que hoy en día siguen siendo tratadas como esclavos porque son cristianos, que siguen siendo maltratadas, que siguen siendo perseguidos, quemados, etcétera, torturados por el simple hecho de ser cristianos. ¿Por qué? Porque el sistema castiga esa creencia, esa fe. El sistema secular está diseñado para consumir nuestro tiempo. Y entonces cuando el sistema ve que nosotros estamos pensando fuera del sistema, porque estamos pensando eternamente, conforme a lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, diciendo que el reino se había acercado a esta tierra y que nos arrepintiéramos y que nos convirtiéramos. Cuando nosotros tomamos esos pasos de arrepentirnos, de convertirnos, comenzamos nosotros a generar un rechazo del sistema hacia nosotros. Y por eso entonces las necesidades vienen a ser quizás un poquito más difíciles de satisfacer de lo que sería pues una persona que está inmersa en el sistema. Por eso ustedes ven que en la Biblia se habla de que para poder comprar o para poder vender en estos tiempos apocalípticos se habla de una marca de la bestia y que solo quien tuviera esa marca podría tener acceso a la compra y a la venta. ¿Qué sucede? Digámoslo en términos de lo que estamos hablando hoy. Solo quien tuviera la marca podrá satisfacer sus necesidades en este sistema. El que no la tenga, pídaselo a Dios. El que no tenga, vea cómo Dios le resuelve. Entonces, en esos términos, se convierte pues para nosotros este tema de lo que son necesidades, de lo que son oportunidades y tiempo, en una ecuación que tenemos que aprender a resolver. Tenemos que convertirnos en matemáticos y buscar esa X y resolver, despejar la X. Porque es un desafío muy grande que nosotros tenemos por delante. Sin embargo, cuando entendemos que el sistema divino está diseñado para otorgarnos eternidad, ustedes verán que este personaje del que yo les hablaba hace unos minutos, llamado Samuel, él, cuando oró por el pueblo de Israel, teniéndolos a todos enfrente, él tuvo la autoridad moral, ética, de decirle al pueblo que si él mismo les había fallado en algo, se lo dijeran. Y nadie tuvo nada que decir en contra de este hombre. Y cuando él terminó de orar por el pueblo, él dijo, Señor, esto yo te lo pido de eternidad a eternidad. Hay muchas maneras de nosotros poder identificar esa frase, de eternidad a eternidad. Pero cuando leemos la Biblia, dice la palabra que Dios depositó eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre o el ser humano alcance a entender la obra completa de las manos de Dios. Entonces, como hay eternidad en nuestros corazones, hay una analogía que podemos hacer aquí rápidamente. La eternidad habita en nuestros corazones. Nosotros, todo lo que hablamos, todo lo que sale de nuestra boca, proviene del corazón. Eso lo dice la palabra. ¿Por qué? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice la palabra que todo lo que entra al cuerpo humano no es lo que mata, sino más bien lo que sale del cuerpo humano, porque lo que de la boca sale procede del corazón. Entonces, unamos esto. Si de cada palabra que nosotros decimos viene
O sea, cada palabra que decimos viene de nuestro corazón. Y a su vez, el corazón es un depósito de eternidad. Cada palabra tiene un peso eterno. Cada palabra que nosotros decimos tiene un peso divino, un peso eterno. Por eso dice la Biblia que en nuestra lengua hay poder. Hay poder para vida o hay poder para muerte. Hay poder para bendición y hay poder para maldición. Entonces, muchas veces cuando nosotros no logramos satisfacer una necesidad, decimos cosas que no son correctas. Muchas veces cuando la necesidad es muy fuerte, oramos cosas que no son correctas. Y tenemos que tener claro que el ciclo de espera requiere que nosotros tengamos paciencia. El ciclo de espera requiere que nosotros tengamos paz. Por eso, dice la palabra, la paz que sobrepasa todo entendimiento. El ciclo de espera necesita que nosotros accedamos a ese nivel de paz, que sobrepase lo que nosotros entendemos. Entiendo que tengo una necesidad, pero tengo paz en Cristo porque sé que Él es mayor. Entiendo que hoy me siento triste, mal, o me siento, yo puedo decir, me siento desalojado, me siento intimidado, me siento vacío, pero Cristo es mayor y Él me va a quitar a mí todas esas cosas. Entonces, la eternidad, pedimos a Dios que arrope nuestras vidas, que arrope nuestros corazones y sobre todo que arrope nuestros pensamientos y nos permita entrar a su nivel de mentalidad para conocer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo trata Dios con la humanidad? Bueno, hay dos maneras que Dios tiene para tratar con la humanidad. Dice, Dios puede tratar con nosotros a través de conceptos y Dios puede tratar a través de tiempo. A través de conceptos, yo diría, es la forma menos dolorosa, aunque en sí normalmente eso incluye una cierta cuota de dolor. Pero a través de los conceptos es menos dolorosa que a través del tiempo. ¿Por qué? Porque a través de los conceptos nosotros, digamos, estudiamos la palabra de Dios, estudiamos la Biblia y encontramos el concepto que se relaciona de manera específica a la necesidad que nosotros tenemos. Y allí vemos cómo Dios puede satisfacer esa necesidad. Sin embargo, cuando lo hacemos de otra manera, no tanto guiándonos por los conceptos, sino guiándonos más por la experiencia, vemos que Dios tiene que tratar con nosotros a través del tiempo. Y ahí entramos en los ciclos, ciclos que tienen inicio y ciclos que tienen fin. Entonces, vamos a poner ejemplos. Hay, en la Biblia hay eternidades de ejemplos que ustedes pueden sacar sobre lo que son ciclos, lo que son conceptos que Dios ha utilizado para tratar con la gente. Pero hay un ejemplo bastante claro. Cuando ustedes vieron, por ejemplo, la historia de José, sus hermanos lo vendieron a él y él llegó a Egipto como esclavo. Pero por toda la situación que él vivió y por causas que solamente Dios sabe, ¿sí? Bueno, en la Biblia están descritas, pero ¿por qué sucedieron todas estas injusticias con José? Solo Dios lo supo. Él fue a la cárcel y estando en la cárcel, ¿verdad? El faraón tiene un sueño donde le muestra las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas y las 7 espigas de trigo que estaban bien y las 7 espigas de trigo que estaban secas. Y cómo las feas destruían a las bonitas. Eso era el tiempo. Dios le estaba mostrando a este pueblo, a este líder, cómo iba Dios a satisfacer necesidades en los próximos 7 años. Dios le mostró ciclo, Dios le mostró tiempo a él. Ellos tenían que pasar ese periodo, esa fase, para ellos poder entender lo que Dios quería decirle a ellos a través de un concepto. Sin embargo, ¿qué fue lo que le dio la ventaja a José? Que José tenía en sí los conceptos, porque él entendía cuando Dios hablaba a través de un sueño. Él manejaba esos conceptos. Y él no manejaba esos conceptos porque él fuera muy inteligente o algo. Él manejaba esos conceptos porque dentro de él Dios había depositado un talento, Dios había depositado un espíritu. Dentro de él Dios había depositado una autoridad espiritual, una autoridad moral que permitía pues, que se llegara delante de un líder, como era en ese caso el faraón, y le diera la interpretación exacta que se necesitaba para que él pudiera resolver ese ciclo.
Perdóname, tengo un retorno aquí. Hay alguien que tiene su micrófono abierto. Si pudieran cerrarlo, por favor. Si es que no escucho y me desconcentro. Perdón, disculpen la interrupción. Entonces, Dios puede darnos a nosotros conceptos como es lo que está en la Biblia. O nosotros podemos pasar la experiencia para que Dios, ¿verdad?, en esa experiencia nos enseñe lo que tenemos que hacer. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para entender la voluntad de Dios a través de nuestra práctica del Evangelio debemos dos cosas. Evaluar los conceptos fundamentales rectores de nuestra vida. Eso sería lo primero. ¿Cuáles conceptos tenemos? ¿Qué significa para nosotros esto o aquello? ¿Qué significa para nosotros fe? ¿Qué significa para nosotros piedad? ¿Qué significa para nosotros amor? ¿Qué significa para nosotros misericordia? ¿Qué significa para nosotros esto? Los conceptos. Y luego, establecer estrategias de trabajo en pro de nuestras metas. Nosotros tenemos que trabajar activamente por lo que queremos, pero la manera más activa, más importante que nosotros tenemos que tener es la oración y la búsqueda en la palabra. ¿Cómo nos muestra la palabra que esos personajes bíblicos pudieron satisfacer esas necesidades? ¿Sí? Para eso, y fíjense que ya estamos en la última parte de las notas, para eso hay que ver dos cosas: el ámbito teológico y el ámbito religioso. El ámbito teológico es un campo de estudio, es un ámbito conceptual que está fundamentado en el conocimiento de Dios, el conocimiento que la humanidad tiene de Dios. ¿Quién es Dios? Es la pregunta más importante que nos podemos hacer en el ámbito teológico. Y en el ámbito religioso, que son prácticas, que es un ámbito más bien antropológico, no conceptual. Bueno, tiene sus conceptos evidentemente, pero en la práctica es antropológico, tiene que ver con el ser humano. Se basa en construir una relación con Dios. Ahora bien, ¿qué pasa con la teología y la religión? Les explico. En la parte teológica, los conceptos tienen la capacidad de transformar el pensamiento humano, lo cual genera una mentalidad y en consecuencia esa mentalidad va a generar una cultura. La cultura podríamos decir que es una mentalidad general de un pueblo, de una nación, etc. Las doctrinas, que normalmente lo que sucede en el ámbito religioso, tienen la capacidad de estructurar el pensamiento humano, lo cual genera hábitos y en consecuencia rutina. Por eso es que nosotros tenemos la convicción de que una religión no salva, salva Cristo. Una religión no genera una relación con Dios. Una religión en sí misma no expresa a través de tu persona lo que Dios quiere. Una religión no satisface las necesidades. Una religión lo que crea es una rutina, que se puede decir una rutina, tratar de acercarse a Dios humanamente, antropológicamente, con ideas humanas. Mientras que el ámbito de los conceptos nos va a generar a nosotros una búsqueda de Dios más esencial. Entonces, ¿con qué quiero cerrar? La fuente principal para cambiar el pensamiento humano es la palabra de Dios. Y ahí retornamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformar nuestra mente para poder entender la voluntad de Dios, lo podemos hacer estudiando los conceptos que están en la Biblia, desde el ámbito de las necesidades que tenemos, de las oportunidades que tenemos y de los tiempos que tenemos. ¿Ve? Con eso yo me despido. Si ustedes tienen preguntas, si ustedes quieren luego hablar sobre este tema más a detalle, tengan presente que él viene, con el favor de Dios, voy a estar hablando sobre exactamente las necesidades según Maslow, esa pirámide de la cual les hablé en algún momento. Vamos a poder delimitarla, delinearla, estructurarla, estudiarla y ver más a detalle estos conceptos que hoy hemos estado hablando. Si tienen preguntas, déjenmela saber a través de los mensajes privados aquí. Mientras tanto, con algo de dificultad trataré de salirme de aquí. A ver, ya va. Creo que quizás ahora me ven a mí. Mira, este es el esposo de Lismar, la hija del pastor. En línea. Entonces, fíjense, ¿ve? Tengo en línea, bueno, las personas que ya... Noemí, mi saludo, mi respeto. Noemí. Luis, no tengo apellido, así que no sé con cuál Luis estoy conversando.
Luis Lozada, aquí está, Luis Lozada, perfecto. Luisma, un abrazo. Gracias a ustedes por estar presentes. Bien, quedo entonces a sus órdenes y quedo a su disposición para que en caso de que ustedes tengan preguntas luego me hagan saber. Pero por el momento vamos a pasar a este ambiente de adoración. Yo me voy a tomar una pausa de 5 minuticos para tomar agua porque hablé bastante. Disculpen mi habladera. Espero que haya quedado algo claro de lo que hablé. Pero entonces les dejo en buena compañía, les dejo con nuestra hermana Ruth, que está, mira, es que aquí dice, perfecto, gracias, ahí está. Luis, y es Ruth, que está transmitiendo allí. Saludo a ustedes, mis hermanos, los dejo a ustedes en línea y ya, cierro mi micrófono.